Te damos la bienvenida a un episodio especial de Miedos Cotidianos. Con él respondemos a la llamada del Podcastón 2026, un maratón en el que durante una semana más de 2.000 podcasters de todo el mundo dedican un programa especial a una organización del sector social. Soy Santiago Fernández Pascual y hoy conversamos con la asociación Derecho a Morir Dignamente. Hablaremos de sus actividades, del testamento vital y de la ley de eutanasia, para intentar arrojar algo de claridad sobre temas que a todos nos parecen ligeramente oscuros. Para tener esta conversación, hoy nos acompañan Teresa Delgado y Leonor Brioso, ambas son activistas de Derecho a Morir Dignamente. Hola Leonor, hola Teresa. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy agradecidos de que estéis aquí, de que charlemos este ratito. Para cualquiera de las dos. En el último episodio de Miedos Cotidianos, los padres de los dos protagonistas en diferentes momentos buscan ayuda ante enfermedades que ya no tienen solución y cuando consideran que ya no llevan una vida digna. Pero en ese caso no las encuentran. Pero si nos ocurriera una situación similar a día de hoy, ¿qué recursos hay ante una situación así? Bueno, pues a día de hoy podrían solicitar información en nuestra asociación, también dependiendo de la enfermedad que tuviesen, que bueno, son enfermedades terminales, una enfermedad degenerativa muscular, y pues podrían estar incluidos también en el ámbito de aplicación de la ley de eutanasia. Pero bueno, sobre todo podrían obtener información a través de la asociación, se les podría hacer un asesoramiento personal para ver si cumplen requisitos, si tienen hecho o no el testamento vital. Si no, pues les recomendaríamos que lo hicieran. En fin, que yo creo que podrían obtener información. Uh-huh. Muy bien, Teresa. Ahora iremos parte por alguna de estas cosas que has mencionado. Derecho a Morir Dignamente, DMD, nació en el 84, cuando el Ministerio del Interior os rechazó por considerar que vuestros fines incurrían en delito de inducción al suicidio. Han pasado más de 40 años, la eutanasia es legal en España. ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual? Bueno, pues... a ver, sí, efectivamente la primera vez que se presentaron, nació en el 83, pero la primera vez que se presentó el estatuto fue en el 84, nos lo tiraron para atrás, pero fueron unos meses solo. En diciembre de 1984 fue admitido y desde entonces estamos constituidos como asociación. Durante muchos años el crecimiento ha sido lento, pero ahora ha sido un crecimiento mucho más rápido. En los últimos 10, 15 años los acontecimientos sociales y los medios de comunicación han tenido mucho que ver en que hayamos crecido mucho más. Uh-huh. ¿Dices que ha cambiado desde entonces? Sí. Bueno, pues desde entonces seguir igual pues como la sociedad, siguen pocas cosas, ¿no? Las pocas cosas que siguen es pues el tabú de la muerte, la lentitud con lo que se desarrollan las cosas, pero a nivel legislación han cambiado muchísimas cosas. La primera fue en el 87 con la Ley General de Sanidad, que empezó a haber algún ligero cambio, pero fundamentalmente después con la Ley de Autonomía de Paciente del año 2002, una ley que viene con una normativa europea que se sitúa a la persona, al paciente, se le sitúa en el centro, dándole el derecho de información y de decisión. Pasa de ser un sujeto totalmente pasivo a ser un sujeto con decisión frente a su salud. Y luego, fundamentalmente, esta ley es la que recoge el testamento vital, el derecho al testamento vital, que tiene un desarrollo progresivo y diferente en las autonomías, pero que es un cambio de paradigma absoluto. Y sobre todo la ley de eutanasia, la ley orgánica de regulación de eutanasia en el 2021, que nos concede el derecho en determinadas circunstancias a poner fin a nuestra vida, que nos ayuden a poner fin a nuestra vida al sistema sanitario. Esos son los dos cambios más importantes. Hombre, cambios humanamente muy sustanciales, desde luego, y en términos de derechos. Desde entonces, más de 8.000 personas asociadas. ¿Quién se asocia a DMD y cuál es el perfil de alguien que decide dar este paso? Bueno, el perfil normalmente es un perfil de gente mayor. ¿Quién se asocia? Pues se asocia, primero, gente que ha vivido situaciones dolorosas, conflictivas y tremendas en el seno de su familia, en la gente de su alrededor. Se asocian personas que de repente
reciben un diagnóstico que o bien les asusta o bien es un diagnóstico que les va a conducir irremediablemente a una situación difícil y terminal. Y luego, por supuesto, lo que te decía, se asocian o nos asociamos gente que estamos muy concienciadas a nivel filosófico, a nivel de creencias, con que la vida es un derecho y que la muerte es una parte de la vida. La muerte es vida, es el final de la vida y que como tal tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Quería preguntarte también si ha cambiado el perfil desde la aprobación de la ley de eutanasia. Ajá. Desde la aprobación de la ley de eutanasia no ha cambiado sustancialmente el perfil. No ha cambiado sustancialmente el perfil. Normalmente somos gente ya de determinadas edades. Cuando se asocia a alguien joven es por lo que te decía, porque ha sufrido en el entorno familiar algún problema importante, ha tenido que hacer un acompañamiento doloroso. Y entonces, bueno, pues hijos, hermanos, son la gente más joven que se asocia, pero el perfil nuestro es de gente mayor de 60 años en general. Uh-huh. Digamos entonces, te entiendo, Leo, que experiencias vitales lleva a mucha gente a tomar conciencia de este tema, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, por supuesto. Eso es evidente, que es una de las cosas que te colocan en tu sitio, o sea, sacan la muerte de la oscuridad, la ponen encima de la mesa y ponen la muerte y sobre todo el sufrimiento y el dolor lo ponen en valor. Claro. Tenéis grupos en casi todas las comunidades autónomas, un canal de WhatsApp, una revista, cineforums, tertulias literarias. ¿Cómo se trabaja el tabú de la muerte desde abajo, desde lo cotidiano? Bueno, el tabú de la muerte se trabaja fundamentalmente pues con todo lo que has dicho de alguna manera, pero se trabaja creando espacios donde se facilite emocionalmente y personalmente se facilite que la gente pueda hablar de ello. ¿Cuáles son esos espacios? Pues cualquiera, porque cada uno tiene su ritmo, su forma de evolucionar. O sea, puede ser después de una película que te ha resultado muy emotiva, puede ser después de una charla, puede ser en una atención personalizada donde surgen muchas cosas. Los espacios es fundamentalmente lo fundamental es crear un espacio de intimidad o de intimidad no tan personal, sino de una colectividad también que te arropa muchas veces y que te lleva a que tú puedas empezar a hablar del tema. Ahí es donde se empieza a romper el tabú y donde se empieza a hablar de la muerte. Y todas nuestras actividades en general acaban, la gente, las personas que acuden, acaban hablando de sus propios sentimientos y de sus propias cosas. Tenía alguna actividad incluso que va muy dirigida, como los Diz Café, que son los cafés de la muerte, que se hacen en algunos espacios también. Y en cada comunidad estamos haciendo cosas diferentes y cosas parecidas, ¿no? Pero claro, los propios talleres de testamento vital muchas veces, o sea, tú las charlas, terminas una charla y lleva a lo personal. Indudablemente. A decir, en relación a lo que comenta Leo, que los talleres yo creo que son el pilar fundamental, porque los talleres es donde, bueno, donde podemos divulgar todo esto que estamos comentando, ¿no? Entonces, pues en todas las comunidades hay talleres de testamento vital, de eutanasia, de derechos sanitarios al final de la vida. Y luego una cosa también muy importante que hacemos también aquí, en concreto en la Comunidad de Madrid, y también hay otras comunidades que lo hacen, pero bueno, yo conozco más el tema de Madrid. Y hablando de la gente jóvenes, pues unos talleres que tenemos que se llaman precisamente Romper el Tabú para alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, que los impartimos, bueno, en colaboración con los departamentos de filosofía de los institutos, en los institutos públicos de Madrid, y también en institutos que tienen los ciclos formativos que tienen relación con el aspecto sociosanitario. Entonces es muy importante porque ahí sí que estamos trabajando con gente joven, por un lado en los sociosanitarios, gente que va a trabajar después con otra gente, pues vienen en residencias de personas mayores, en centros hospitalarios, etcétera, que van a poder continuar un poco su función. Y también muy importante nos parece el romper el tabú para los alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Sí, Leo, por favor.
que completamente de acuerdo con Teresa, o sea, es el camino de abrirnos a la gente joven. Esa gente joven luego lo va a llevar a su casa, o sea, es otra forma de romper el tabú, porque esa gente joven va a llegar a su casa y va a contar, anda, que hoy han venido y nos han hablado de esto. Pues fíjate lo que le pasó a la abuela, lo que le pasó a la tía, en ese sentido es muy interesante. En cuanto al sentido de gente joven asociada, activista, pues no, esa es una asignatura pendiente. Tuvimos una experiencia con la Facultad de Medicina, con un compañero que estuvo muy cercano, hizo muchas cosas, pero bueno, la gente sí, pero al final la muerte para la gente joven está muy lejos y como colaboración y asociación, no, la gente muy joven. Pero sí que es muy importante lo que dice Teresa, el romper el tabú y que eso que entre ellos surge lo puedan muchas veces llevar a su casa y que inicien esa conversación pendiente. Muchos oyentes no sabrán lo que es el testamento vital. ¿Cómo se lo explicaríais a alguien que lo escucha por primera vez? Bueno, el testamento vital es un documento que, como bien ha dicho Leo, se crea en la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002 y luego se desarrolla a nivel de cada comunidad en leyes diferentes. Es un documento administrativo de obligado cumplimiento tanto por parte del personal sanitario como por parte de los familiares. Eso es muy importante que lo sepan los ciudadanos, ¿no? Porque es de obligado cumplimiento y si hay algún reparo por parte del personal sanitario habría que buscar a otro personal, a otro facultativo, a otra persona que se hiciera cargo de ese proceso. Y bueno, es un documento en el que nosotros pues dejamos las instrucciones para el momento final de nuestra vida. Entonces, bueno, realmente nosotros lo consideramos un documento importante porque decides tú, eres tú el que decides con libertad, decides cómo quieres que sea tu final, te aseguras también de que se cumpla tu voluntad, proteges a tus seres queridos. Nosotros muchas veces decimos que hacer el testamento vital o el documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, que es lo mismo, pues es un acto de amor, porque realmente estás facilitando a tu entorno esa decisión, porque la decisión la has tomado tú previamente cuando tú has estado consciente. Entonces, bueno, evitas problemas que pueda haber, facilitas el trabajo al personal sanitario, etcétera. Es muy importante también saber que el documento de instrucciones previas o testamento vital solo va a entrar en juego, va a entrar en vigor cuando yo ya no me pueda comunicar o esté en una situación ya de enfermedad terminal. Mientras yo esté capacitado para comunicarme, siempre el personal sanitario se va a dirigir a mí y yo soy la persona que voy a tomar la decisión, incluso una decisión en contra de lo que hubiera podido poner en el documento de testamento vital, ¿no? Entonces, bueno, por eso es un documento tan importante, porque es donde dejamos nuestras instrucciones para ese momento de final de nuestra vida. Uh-huh. Dejamos las decisiones tomadas por si en algún momento ya no las podemos tomar nosotros, ¿no? De alguna manera también exoneramos a un peso importante también a familiares que, bueno, pues claro, se encuentran en situaciones morales a veces, ¿no? En conflictos. Uh-huh. Ayudamos al equipo sanitario que muchas veces también. O sea, se enfrenta a una toma de decisiones complicada. Y hay una cosa que es súper importante para mí. La eutanasia es un acto que solamente se puede hacer por voluntad, por petición propia. Es decir, si yo estoy consciente, si yo soy capaz, estoy capacitada, puedo pedirla. Pero si pierdo la capacidad, solamente la van a poder pedir o activar terceras personas por mí si lo tengo dejado en un testamento vital dicho. Si no, nadie va a poder pedir la ley de eutanasia por mí. O sea que si tengo claro que quiero una ley de eutanasia, desde luego desde el año 2021 nosotros lo consideramos todavía más esencial, el testamento vital. ¿Y cuál es la diferencia entre el testamento vital y un testamento normal? El testamento civil realmente es un instrumento para gestionar tus bienes, o sea, de todo tipo, ¿no? Y tu herencia, o sea, qué quieres que pase con las cosas que tú tienes, ¿no? Mientras que el testamento vital, y es para un momento donde tú ya has muerto, mientras que el testamento vital es para un momento anterior, un momento en que tú todavía estás vivo. Entonces, no tiene nada que ver uno con otro, uno puede tener los dos, por supuesto, pero uno es para tu proceso de morir y otro es una vez que has fallecido, claro. ¿Qué puede y qué no puede incluirse en un testamento vital? Bueno, la mayoría de las comunidades autónomas tienen sus modelos. O sea, hay modelos
Los hay más amplios, o sea, con preguntas abiertas, otros que simplemente hay que ir marcando las opciones que tú prefieras dentro de cada apartado. Pero bueno, ahí vas un poco diciendo pues cómo quieres vivir esos últimos momentos, en qué condiciones, en qué circunstancias quieres que se te apliquen o no se te apliquen determinadas cosas, determinados tratamientos. Entonces, bueno, cómo quieres morir, pues si quieres morir en casa, no quieres morir en casa, si prefieres estar acompañado, no estar acompañado. Son una serie de cuestiones que, bueno, dependiendo de las comunidades, pues recoge un tipo de preguntas u otras, todos son básicamente iguales, pero bueno, hay algunos que son más cerrados en el sentido de que prácticamente tú todo lo vas marcando y otros que tienes textos libres donde poner cuestiones más generales. Y luego, pues la asociación lo que tiene es una serie de puntos complementarios que se pueden añadir en esos documentos. O sea, que bueno, pues lo que hace DMD realmente es, bueno, insistir sobre todo en las cuestiones relacionadas con la eutanasia, que pueden quedar a lo mejor menos claras en algunos documentos, pero bueno, eso también se puede añadir, es unos modelos que están en nuestra página web y que el ciudadano los puede poner también en su documento. Uh-huh. El procedimiento varía según la comunidad autónoma, ¿verdad? ¿Por qué esta fragmentación? ¿Por qué pensáis que se produce y si complica la vida a la gente? Bueno, a ver, la complejidad viene de que el testamento vital se regula en una ley nacional, pero el desarrollo se hace en las comunidades autónomas porque el testamento vital está dentro de una ley que es del ámbito sanitario y la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, entonces cada una tiene que gestionar sus propios modelos. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, pues claro, son 17 comunidades que funcionan a lo mejor de manera diferente, pero bueno, o sea, no es que sea, hombre, hace complicado, pero bueno, igual que puede ser complicado cualquier otra prestación, igual que puede ser un poco complicado a lo mejor si a ti te tienen que atender en otra comunidad autónoma porque te pase algo estando de vacaciones. Pero bueno, lo importante es que el documento es válido en todo el territorio nacional, eso sí que es importante saberlo, independientemente de la comunidad donde tú lo hayas realizado. Porque cada documento de testamento vital se registra en un registro autonómico, se vuelca en un registro autonómico y luego se vuelca en un registro nacional. Entonces se puede consultar desde cualquier parte del territorio nacional. Entonces, aunque la ejecución, el procedimiento, la manera de hacerlo pueda variar de unas comunidades a otras, en unas sea más sencillo, en otras menos, pero bueno, el documento sí que tiene validez en todo el territorio nacional y eso es lo importante, yo creo. Uh-huh. La documentación en sí de las distintas comunidades autónomas además se puede encontrar en vuestra página web en derechoamorir.org. ¿Se puede hacer online el trámite? ¿Hay que ir a algún sitio? ¿Cómo funciona? A ver, cada comunidad es diferente, con lo cual yo ahora mismo no me sé comunidad por comunidad. En alguna es posible que se pueda hacer online. En nuestra comunidad, que es la Comunidad de Madrid, se puede hacer online, pero no se puede hacer online o no lo recomendamos, porque es tan absurdo como que cuando estás rellenándolo te piden un código, pero que te tienen que dar ellos. Para que te den ese código no te lo van a mandar al teléfono, tienes que desplazarte al centro de salud o al hospital, atención al paciente, a que te den el código para que vuelvas y lo metas. Con lo cual, cuando nosotros damos talleres, si alguien pregunta, se hace una referencia, pero si no, realmente, yo personalmente no lo cuento. Perfecto. Así que aunque la documentación esté disponible y accesible, es cierto que cuando te enfrentas a ella, no solo el procedimiento administrativo, sino que el contenido te genera dudas, supongo que genera un espacio de reflexión, de pensamiento, y algunas dudas, pues eso, sobre el procedimiento, y ahí es cuando podéis entrar vosotros en juego. Es el momento en el que yo recomendaría llamaros y clarificar todas estas dudas, ¿no? Para poder acompañar en el proceso, ¿no? Según cada comunidad autónoma. Sí, de todas maneras, en nuestra página web, o sea, nosotras tenemos un desplegable que tú pinchas la comunidad en la que estás y te dice exactamente qué documentación necesitas, qué centros la realizan, o sea, que hay bastante información en la web, pero por supuesto, si alguien necesita alguna información más complementaria, pues nos puede llamar, pero hay bastante información de cuál es el modelo en cada comunidad, de cómo se realiza, ante qué organismo se puede presentar, porque dependiendo de las comunidades lo hacen unas personas, lo hacen otras, entonces está toda esa información en la web. Perfecto, disponible en la página web. ¿Qué pasa si un médico o un centro sanitario se niega a cumplir el testamento vital? ¿Qué puede hacer la persona o la familia?
Bueno, el testamento vital es de obligado cumplimiento, o sea, es de obligado cumplimiento tanto para la familia como para el personal sanitario. Entonces, bueno, pero puede haber algún médico, algún profesional sanitario que no quiera ejecutar las instrucciones que están ahí incluidas en ese documento. Entonces, en ese caso, pues habría que instar a que, bueno, otra persona se hiciese cargo de ese familiar o de esa persona. Por eso nosotros también insistimos mucho en la figura del representante, que bueno, hay comunidades que tienen representantes y testigos. En Madrid son 3 representantes, volvemos un poco a ceñirnos al ámbito nuestro. Por eso es tan importante la figura del representante, porque esa persona es la que va a hacer valer el documento de testamento vital, porque como hemos dicho, el testamento vital solo va a entrar en juego cuando yo ya no me pueda comunicar o no esté en condiciones de expresarme o esté en una situación terminal. Entonces, la persona que figura como primera representante va a ser la que se tiene que hacer cargo en el caso de que haya problemas, en el caso de que haya un rechazo por parte del personal sanitario. Entonces, por eso es tan importante también esa figura. Insistimos mucho en que esa figura es muy importante y no tiene por qué ser un familiar, porque a lo mejor el familiar se va a ver más implicado emocionalmente y no va a ser capaz de pelearse, porque lo que nosotros decimos es que esa persona es la que se pelea, ¿no? Que más vale que sea una persona, bueno, pues que esté más dispuesta o que tenga más conocimiento de, no sé, de las cuestiones administrativas, porque al final es un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que instar que otro médico, otro profesional sanitario actuase en lugar de esa persona, claro. Escuchándoos Sí, Leo, ibas a decir. No, que el recorrido es amplio. Tienen que estar, tienes que buscar quién lo cumpla, e incluso puedes terminar teniendo que recurrir a la vía judicial. O sea, porque no es la primera vez en la que te encuentras con un equipo que de frente dice que no y que no y que no. Pasó con una niña en Galicia hace unos años, en una situación de terminalidad, y al final, bueno, pues interviene la prensa, interviene el juzgado, y para eso es lo que decía Teresa, es importantísima la figura del representante y no seguir lo que es la normativa social, sino pensar realmente quién es la persona que te va a representar y que tiene más capacidad de luchar porque tu voluntad se cumpla. También te obliga a hablar con los representantes para que se sepa, para que se conozca tu voluntad, y eso también es muy importante. Sí, escuchándoos hablar, se me viene a la cabeza que cuando te enfrentas a esta documentación, te enfrentas también a un proceso de reflexión personal. Decís antes dónde quieres morir, de qué manera, cosas que a lo mejor no pensamos habitualmente, pero que invitan a un proceso, lo mismo que hablar de la muerte en familia con ese posible representante que lo ejerza. ¿Es un proceso de crecimiento de alguna manera? Yo creo que sí. Sin duda, o sea, la reflexión sobre la propia vida, sobre las situaciones vitales y el compartirlo, yo creo que son fases de crecimiento personal. Eso es un crecimiento personal y una tranquilidad a futuro. O sea, el tener un testamento vital hecho, yo creo, a mí personalmente me da tranquilidad, y creo que la gente con la que me relaciono, eso te lo expresa, la gente que lo hace, o sea, es la tranquilidad de saber que tú dejas resuelto lo que tú quieres. Si os parece, hablemos de la ley de eutanasia. Uno de los aspectos quizá más desconocidos es que el testamento vital es el único modo de solicitar la eutanasia si en el momento de pedirla ya no puedes expresarte. ¿La gente pensáis que sabe esto? No, en líneas generales mucha gente no lo sabe. Lo está sabiendo cada día más, pero vamos, en líneas generales no lo saben, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo explicamos y por esto es muy importante la difusión y la información y la formación. España aprobó la ley de eutanasia en 2021. ¿Qué supuso ese momento para DMD? ¿Y lo celebrasteis? ¿Teníais reservas? Las dos cosas. Las dos cosas, evidentemente. Sí, claro que teníamos reservas. Teníamos muchas reservas, sobre todo porque se crea una figura, que es el Comité de Garantía y Evaluación, que se crea una figura que al final que alarga el proceso y que nos daba miedo que fuese un poco un cortapisa para que se pudiese ejercer. No había ningún país que lo tuviera y no nos apetecía, no nos gustaba mucho la idea.
La realidad es que tiene cosas buenas. Ahora mismo, con el tiempo, pasado el tiempo, tiene algunas cosas buenas, pues que está resolviendo algunos conflictos. Depende también de las comunidades, porque son las comunidades las que lo nombran. Y entonces, hay variaciones, pero bueno, la experiencia que tenemos en líneas generales, en Asturias, en Cataluña, incluso en Madrid, es que la comisión está resolviendo problemas que vienen de atrás y, sobre todo, está sirviendo de filtro para que los profesionales se sientan seguros. Porque uno de los problemas es que el profesional sanitario, al enfrentarse a algo nuevo y diferente, como es la muerte a voluntad, pues estamos preparados para mantener la vida, pero no para enfrentarnos a la muerte, ¿no? Entonces, los profesionales sanitarios tienen una garantía de que la comunidad les ha puesto a unas personas que les avalan y que les soportan y que soportan su decisión. Eso lo estamos viendo en Cataluña con los casos de judicialización que está habiendo. Uh-huh. No sé si hay información disponible y si es fiable, pero ¿cuánto tarda de media un proceso desde que se solicita la eutanasia hasta que se resuelve? El año pasado estábamos en 52,97 días de media, que es un periodo largo, muy largo. Y el tiempo normal de tramitación, o sea, mientras pasan por el médico responsable, el médico de consultorio y la comisión de garantías, está en torno a los 40 días. Esto se podría acortar los plazos, pero está siendo complicado. Es una de las cosas que nosotros tampoco queríamos de la ley de eutanasia. O sea, que se está haciendo muy larga. Decía, si celebrarlo, claro que lo celebramos. Claro. Claro que lo celebramos. Yo no pensaba haberla visto. O sea, hombre. Somos el país estamos en Europa, en nuestro entorno. O sea, si quitamos Países Bajos, Bélgica, tal, en Europa no hay realmente ley de eutanasia en ningún país. Hemos sido pioneros, como en otras. ¿Y hay diferencias importantes entre comunidades autónomas en cómo se aplica la ley? Sí, hay diferencias. Hay diferencias importantes entre las comunidades autónomas. En los números lo tenemos que tanto en el número de testamentos vitales que se están haciendo, como en el número de eutanasias, como la forma de organizarlo, Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares incluso, Asturias, están por encima de la media, Madrid estamos en la media y bueno, ¿por qué pasa? Pues por la voluntad política de cada comunidad. Eso es evidente. O sea, los que tienen voluntad política han hecho han tenido una forma de desarrollarla mucho más proactiva, han creado sistemas de apoyo, hacen formación a los profesionales, información a los usuarios, y en otras comunidades pues se va dejando. Y en algunas incluso se nombran comités de garantía con personas que ponen palos en las ruedas. O sea, hemos llegado a detectar alguna persona que era objetora de conciencia en un comité. Por eso digo, el comité está funcionando en muchos sitios, pero en algún sitio es un palo en las ruedas. Que precisamente te iba a preguntar por la objeción de conciencia que le acabas de mencionar. ¿Es uno de los puntos más conflictivos en la aplicación? ¿Hasta qué punto un médico puede negarse y un equipo entero, un hospital entero? Pues mira, la objeción de conciencia la reconoce la ley. O sea, eso no podemos, es obvio y no podemos hacer nada más que reconocerla, ¿no? Una vez dicho esto, la objeción se reconoce para la persona que vaya a actuar. O sea, no es una objeción de conciencia que pueda objetar todo el mundo, todo el equipo, pero es para el acto, no para la información, no para la formación, no para la recogida de la solicitud. Si un médico le llega a una persona y quiere que le recoja la solicitud, tiene obligación de recogérsela. Si es objetor, tiene que decirle que es objetor, pero él va a coger esa solicitud y llevarla a un superior, a un compañero, a la dirección asistencial, a la dirección, a las unidades de eutanasia, donde las haya. Tiene que acompañar a esa persona hasta el momento en el que él se desentiende, porque él ahí no va a actuar. ¿Cuál es la realidad? Esto no funciona.
debería de funcionar así, funciona en algunos casos, pero en otros muchos, o sea, no la recogen, potrean, trastean, le dan vueltas y el paciente o está muy espabilado o termina perdiendo la fe en el sistema o nos encuentra a nosotros y nos busca y le ayudamos y le aconsejamos. ¿Por qué objetan conciencia? Pues hay gente que objeta conciencia porque realmente cree que es un pecado y estas cosas. Uh-huh. Pero hay otra gente que objeta conciencia porque no se les ha formado, porque les da miedo que tengan mucho trabajo, porque es una situación diferente, porque hay gente que se pone el perfil para todo. Uh-huh. Y como realmente no hay un control efectivo sobre todo esto, pues no pasa nada. En cuanto a lo que me decías de ¿puede un hospital entero? No, no puede un hospital entero. Pero pasa que hay hospitales enteros que objetan. La mayoría de ellos son hospitales privados que objetan o bien porque son hospitales religiosos, de dirección religiosa, o porque entienden sus jefes, sus directores, sus dueños, como son alguna cadena de hospitales aquí en Madrid, que ellos no lo hacen pues porque son sus creencias de los dueños, de los directores, o porque no quieren que se les señale, tienen miedo a que se les señale y que a los clientes se les enfaden, no lo sé. Uh-huh. Muy bien. Y luego comentábamos el otro día que, bueno, en Andalucía, de hecho, ha habido un problema que en una provincia entera no se encontró a nadie, eso fue en pública y en privada, o sea, que sí, nos encontramos. Y como no tiene consecuencias, porque si tuviera alguna consecuencia, otro gallo cantaría, pero como no tiene consecuencias, pues bueno, tenemos que ir luchando contra esas cosas. Y es una de las cosas que, bueno, la asociación tiene información y intenta acompañar y ayudar a nuestros socios y a los socios cuando nos lo consultan, nos hacen unas primeras consultas para que puedan capear todos estos problemas. Entiendo. Entonces, de momento está en manos del ciudadano hacer valer sus derechos para compatibilizar la objeción de conciencia de algunos profesionales con el derecho a una muerte digna, que debería, por otro lado, garantizarlo la administración, ¿no? Sin embargo, hay que pelear todavía por ello, ¿no? Nos decías antes, es una ley puntera en nuestro entorno y a nivel global, pero ¿qué le falta a la ley actual? ¿Qué cambiaríais si pudierais? Cambiaríamos muchas cosas. En este momento, o sea, cambiaríamos unas cuantas. Claro, vamos a ver, nuestro leitmotiv como asociación es la libertad del individuo para tomar una decisión sobre el fin de su vida sin restricciones, o sea, sobre todo sin unas restricciones que acotan tantísimo, ¿no? Nosotros sí que hemos hecho, ha habido un grupo de trabajo dentro de la asociación que ha estado trabajando porque, aparte de la ley, hay un manual de buenas prácticas que no es de obligado cumplimiento, pero que sí dirige cómo hacer las cosas. Se han hecho muchas alegaciones, sobre todo las dos cosas así como más entendibles, es una para que los plazos se puedan reducir porque hay muchos fallecimientos en el medio en los plazos porque la gente espera muy al final y no da tiempo a llegar, y otra para que el tema del sufrimiento, porque la ley habla de que el contexto eutanásico habla de sufrimiento, y el sufrimiento desde el punto de vista clínico es algo muy subjetivo y muy difícil de valorar. Entonces, bueno, para que a nivel léxico sea algo mucho más entendible y no se deje tan al libre albedrío de, pues yo creo que no sufres tanto, ¿no? Entonces hemos hecho pues como 30 aportaciones, de estas te destaco así dos porque son como las más llamativas. Por otro lado, decía, ¿qué cambiaríamos en la ley? Pues desde luego que fuera más libre y el tema legal, o sea, que no haya terceras personas que puedan interferir una vez que está concedida una eutanasia, que no reconozcan que hay una tercera persona que pierde con esa eutanasia y que tiene derecho a interferir, como son las dos personas que hay ahora mismo en Cataluña, un padre apoyado por abogados cristianos y el otro padre pues apoyado no sé por quién, pero vamos, hay dos eutanasias paralizadas desde hace más de un año de personas adultas, pero que esto es absurdo, o sea, porque si yo mañana me quiero casar con una mujer,
bueno, mis padres no puede venir mi hermano a decir Claro, que lo ofendo a él y que le estoy fastidiando la herencia, yo claro. qué sé. O sea, no hay terceras. O cuando voy a firmar una hipoteca, no puede venir un padre o una madre a decir que no la firme, que se está condenando la vida. En el fondo, una resistencia de alguna manera a expresar que las personas adultas tienen pleno derecho sobre su vida y sobre su muerte, ¿no? Efectivamente, Claro. efectivamente. O sea, el derecho a la libre disposición de la propia vida. Mi vida es mía y me apeo de ella cuando me da la gana. O sea, bueno, es un trabajo que se está avanzando. Otra de las cosas sobre las que se trabaja también y de las que se recomiendan es acotar mucho mejor el tema de las enfermedades mentales y la eutanasia. O sea, en España no está reconocida la eutanasia para las enfermedades mentales, sí para el sufrimiento. Bueno, ahí se puede hablar, pero vamos, no está reconocida. Las enfermedades mentales no están reconocidas como tal. Entonces, se clarifique mejor el tema de sufrimiento y enfermedad mental. Así que queda un camino por recorrer, ¿verdad? Claro, la ley todavía lleva, o Sí, sea, poquito tiempo de sí, recorrido, entonces, bueno, que comparadas con otras legislaciones sí, sí, de sí. los países de Europa, por ejemplo, que tienen ley de eutanasia, pues claro que llevan muchos más años, o sea, llevamos poco tiempo, pero bueno, claro. Ujú. Y sí, y bueno, y tienen también problemas, o sea, quiero decir, ellos también están trabajando en las ampliaciones. España optó por la eutanasia, que es diferente del suicidio asistido que existe en otros países. ¿Nos podéis explicar cuál es la diferencia para quien no las conozca? Bueno, realmente la ley española lo que regula es, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, regula lo que se llama la prestación de ayuda para morir. O sea, nosotros es lo que está incluido en nuestro sistema de salud, es la prestación de ayuda para morir con dos modalidades. Nuestra ley tiene también dos modalidades, que es la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. La diferencia entre las dos opciones que da nuestra ley es que la eutanasia es el personal sanitario el que te aplica el fármaco que va a acabar con tu vida en pocos minutos, y el suicidio médicamente asistido es igual, pero eres tú, es la persona quien o se toma la sustancia o si tiene que abrir pues un dispensador, una palomilla en una vía, pues la abre cuando esa persona decide. O sea, nuestra ley recoge esas dos modalidades. O sea, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Es verdad que luego en otros países, pues hay países que tienen eutanasia, hay países que tienen suicidio asistido, hay países que lo que tienen es que no hay una penalización de la cooperación, etcétera. Ujú. O sea, hay distintas modalidades. Lo que lo hace diferente es que el suicidio asistido en España tiene que estar presenciado por personal sanitario. En otros sitios, como en varios estados de Estados Unidos, a ti una vez que la tienes aprobado, te dan la medicación, te la llevas a tu casa y te la tomas cuando quieres, y donde quieres y con quien quieres. Aquí, eso, con el manual de buenas prácticas es obligatorio que esté presente el personal sanitario y que él tenga una vía acogida para por si acaso. Entonces, la realidad es que la mayoría son el número de personas que optan por el suicidio asistido es testimonial en España. Ujú. La mayoría son eutanasias. ¿Qué modelos hay por ahí? ¿Qué modelos suenan más avanzados o están más adelantados en estos aspectos? ¿Los de qué países? Bueno, a ver, es que como decía antes Leo, somos casi pioneros, ¿eh? Porque bueno, en Europa leyes de eutanasia tienen Países Bajos, que sí que es, bueno, un ejemplo, Bélgica y Luxemburgo. Luego también Canadá tiene ley de eutanasia. Y luego, pues la mayoría de países, el resto de países que tienen legislación, lo que tienen es el suicidio asistido. Que bueno, pues tienen, por ejemplo, Colombia y Ecuador, pero no han desarrollado la ley realmente. Austria también tiene una regulación de suicidio asistido. Algunos estados de Estados Unidos, como comentaba también Leo, también algunos estados de Australia y Nueva Zelanda. Y luego, bueno, está el modelo suizo, que el modelo suizo realmente lo que es que no es delito. La legislación suiza lo que hace es que no considera delito la cooperación al suicidio, siempre que no haya un interés económico. Eso sí que lo dice la ley. Entonces, lo que hace en Suiza, lo que hay son asociaciones que llevan a cabo, pues, asociaciones pro derecho a morir que llevan a cabo la ayuda a personas que
que acuden a sus servicios, vamos. Hay algunas que solo atienden a nacionales del país y otras que también admiten la posibilidad de que haya personas extranjeras. Que bueno, hay una película, una película ahora reciente, que es la de Polvo Serán, de Argenda Molina. Ahí se ve perfectamente cómo es el desarrollo en Suiza, o sea, cómo es la aplicación. Uh-huh. Antes nos comentaba Leo el concepto difícil, gris, del sufrimiento, pero hay algunos países en los que se está debatiendo ampliar el acceso a personas con sufrimiento mental severo y no solo físico. ¿Cuál es la posición de DMD ante este aspecto? Pues la posición de DMD es la posición de que cuanto más amplia sea la ley, más libertad personal hay. Y por supuesto que sí que se necesita el tema de lo que lo decía antes también, de tratar el tema de las enfermedades mentales, el sufrimiento mental como una necesidad. Pero es más, es que los países que decía antes, Bélgica, Holanda, están planteándose ampliarlo al suicidio al suicidio asistido por vida cumplida. Es decir, una persona mayor de determinada edad, la que en su momento decidan, que entienda libre, sensata y en las condiciones que ellos determinen, que su ley determine, que piense que su vida biográfica está acabada y no quiera continuar con su vida biológica, puede hacerlo. Y nosotros como asociación estamos en la línea de ellos, por supuesto. En DMD ofrecéis asesoramiento gratuito. ¿En qué consiste exactamente y quién puede pedirlo y cómo? A ver, el asesoramiento en DMD, ¿cómo? Se puede pedir por mail, se puede pedir por teléfono, se puede pedir una cita para tener una atención personalizada. En cada comunidad puede tener un poco de diferencia porque, claro, la atención personalizada en las comunidades no hay tanta gente como en Madrid, entonces son casos más concretos y a lo mejor salen solo a socios, solo personas, no solo a socios, pero sí que es más restrictivo muchas veces para casos más complicados y para casos más... Pero vamos, el mail, el teléfono y la atención personalizada son las formas más comunes de atenderlo. ¿Atendéis a familias que están en plena crisis de tener que tomar decisiones y con urgencia o solo a personas que planifican con tiempo? No, atendemos las dos cosas. O sea, tenemos gente que planifica con tiempo, que normalmente es la gente que se informa de todo, viene a pedir información de todo, pero sobre todo el testamento vital. Pero claro que sí, cuando muchas veces surge el problema cuando llega la situación de terminalidad, de enfermedad, de diagnóstico fatal. O sea, nosotros atendemos a todos, lo que pasa es que lo que no tenemos es la solución para todos. Lo que sí que podemos es aconsejar lo mejor que se puede hacer. Pero bueno, hay veces que se nos piden soluciones que nosotros no podemos dar. Claro. Nosotros, evidentemente, nos movemos siempre dentro de la ley. Claro. Para los oyentes, deben de saber que les vamos a dejar en la descripción de este episodio los teléfonos, el correo electrónico y la página web, toda la información para que puedan ponerse en contacto con DMD. ¿Qué tipo de casos son los más frecuentes cuando alguien nos llama o os escribe? A ver, pues las consultas más frecuentes. La consulta más frecuente es ahora mismo es la consulta de testamento vital. O sea, está creciendo exponencialmente, no tanto como quisiéramos, pero bueno, está creciendo exponencialmente y se está más en los medios, está más en las conversaciones, está más en todos los sitios. Entonces, es una de las preguntas estrellas y desde ahí te puedes encontrar todo tipo de preguntas, todo tipo de situaciones, situaciones de complicaciones familiares, personas que te entran directamente porque tienen una patología. Está el que quiere acabar con su vida y quiere que nosotros le ayudemos en lo que no podemos. Está el que no podemos porque la ley no nos lo permite, claro. O sea, las situaciones son absolutamente todas. ¿Qué tipo de pacientes a nivel de patología me puedes preguntar? Bueno, pues a nivel de patología los pacientes que más podemos ver son los oncológicos y los neurológicos, fundamentalmente. Las enfermedades neurodegenerativas, todas, o sea, ELAs, Alzheimer,
Parkinson, las que quieras, y las enfermedades oncológicas, que al final son la mayoría de las que acaban en eutanasia. Luego desde ahí, pues enfermos con temas de enfermedad mental también nos llegan, hay veces que te llegan malformaciones congénitas de nacimiento, enfermedades o sea, la variedad es grande, pero vamos, si nos quedamos en que los grandes grupos son esos. Nos contabais al principio que muchas personas reflexionan a raíz de tener una experiencia en su entorno, en su familia y tal, que le lleve a pensar en estos temas. En vuestra web, en vuestra página web, hay una sección llamada Nombres Propios. ¿Qué es? Bueno, pues son personas que han querido dejar su testimonio, normalmente son socios, han sido socios, la mayoría han sido socios, y lo que han querido es dejar su testimonio de vida y su testimonio de muerte. Entonces, sí, son casos que han sido normalmente muy mediáticos, que las terminaciones han sido diferentes, con lo cual podemos ver desde la persona que termina, le rechazan una eutanasia y termina haciendo un suicidio, unas veces acompañado, otras veces solo, en soledad. Tenemos gente, bueno, pero casi todos han sido gente muy mediática. Pues Antonio Aramayona pues fue un profesor de filosofía en Zaragoza, un militante, un activista que tenía un ELA y bueno, siempre supo que él iba a terminar suicidándose y dejó testimonio hasta el último día. Inmaculada Echevarría era una mujer en Andalucía, creo que fue en Granada, con una enfermedad, creo que era neurodegenerativa, pero estaba dependiente de máquinas y institucionalizada muchísimos años. Ella falleció antes de la ley de eutanasia y pidió acogerse a su derecho a rechazar los tratamientos y que le quitasen tanto las ondas como la respiración asistida. Ahí hubo una objeción de conciencia, aunque no era una eutanasia ni está recogido, hubo una objeción de conciencia y una negación por parte del hospital en el que estaba ingresada, que era un hospital confesional. Se recurrió y la comunidad andaluza en ese momento lo resolvió trasladándola de hospital. Su equipo sanitario la acompañó al otro hospital porque bueno, pues llevaban muchos años de contacto y ellos no objetaban, era el hospital el que se negaba a que se hiciera. María José Carrasco, que fue una mujer con una esclerosis múltiple que el marido terminó detenido aquí en Madrid. Han sido gente, pues eso, muy mediática, por supuesto. San Pedro, claro, es el paradigma y la primera persona que rompe a nivel de conciencias a través del cine con el tema de la eutanasia. Hay otra sección que quería también destacar, que es una sección de películas y de libros recomendados, porque la cultura, mucho más allá del entretenimiento, sirve para crear conciencia, para crear pensamiento. ¿Hay alguna película o libro que recomendaríais especialmente, alguna de las dos, en vuestra experiencia, para empezar a pensar en estos temas? Yo tengo alguno y después Teresa seguro que tiene alguno también. A ver, libros clásicos, pues no sé, La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama La acabadora, que es de Michela Murgia, que es una italiana. Los diarios de 1984 al 88, de Sandor Muray. Son libros para reflexionar sobre la muerte y sobre cómo eso. Y si queremos algo más tangible, más cercano, ¿sí? No lo he leído, pero me parece que puede ser interesante. No lo he leído porque no he tenido tiempo. Es Gina Montaner, es la hija de Montaner, que era un periodista cubano nacionalizado en España y que cuando su enfermedad degenerativa estaba ya en una situación límite, se vino a morir a España y su hija fue la que lo acompañó todo el tiempo y ha escrito un libro que se titula Deséenme buen viaje, que fue la frase con la que se despidió su padre antes de hacerle la eutanasia. Entonces, ahí yo creo que emocionalmente hay una historia importante. Y bueno, en películas, este año, como decía Teresa, ha habido muchas, pero yo sigo pensando que el que no haya tenido un contacto y no la haya visto o se la debe volver a ver mar adentro es muy potente. Truman es muy bonita. Amor de Haneke nos da otra visión de cómo
de qué puede pasar al final. La fiesta de la despedida se trata de una forma muy divertida el tema de la muerte, del ayudar a morir. Entonces, bueno, pues yo creo que hay mucho cine ahora mismo. Teresa seguro que nos aporta alguna más por ahí. ¿Sí? ¿Alguna preferida, Bueno, Teresa? yo de libros hay dos que me gustan muchísimo, que son El año del pensamiento mágico de Jacques Didion, y luego también hay uno que vamos, me encantó y me removió realmente, que es Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, que bueno, es un libro sobre la muerte de su hijo. Y claro, el libro se llama Lo que no tiene nombre porque ella lo que dice es que cuando uno pierde a su cónyuge, a su pareja, pues se queda viudo, se queda viuda. Cuando uno pierde a sus padres, está huérfano. Pero cuando uno pierde a sus hijos, no hay ninguna palabra que reconozca esa situación. Entonces es impresionante. A mí es un libro que me encantó. Y el de Jean Didion también. Y luego películas, aparte de todas las que ha dicho Leo, que bueno, hemos tenido un año, este último año, con muchísimas películas que han tocado de alguna manera los temas de la muerte, pues también la película de Almodóvar, aunque había una parte que no se correspondía realmente con la realidad, y hay una que es el documental de Karma Elías, que es Cuando ya no sea yo, que bueno, es un documental que ella va contando desde que le detectan la enfermedad. Yo la vi el otro día en la entrega me parece que estuvo en Los Goya, y bueno, sigue adelante, pero bueno, es una película impresionante, pero bueno, pues eso, más o menos. Yo creo que Sí, fíjate, yo me estaba acordando ahora de otro documental, porque es que me he ido a las películas, pero sí que algo más tangible, de algo más cercano y más eso, que es La decisión de Joaquina, que era una mujer muy interesante también. Es un documental que se puede encontrar por ahí en redes, yo creo que ya, y se puede ver. sí, ahora hay un documental también que se llama Señor, llévame pronto, que bueno, Ah, está sí, también. bastante bien, es de una persona también, bueno, una Sí, sí. mujer que es muy curiosa, bueno, que realmente tuvo una vida increíble y bueno, pues también está muy bien, o sea, ese tipo de De este documental, además, Teresa, digamos que tiene el valor añadido de que es un documental que aporta mucha energía por la propia protagonista y deja un pozo, bueno, no tan oscuro, ¿no?, sino un poco más equilibrado que algunos otros acercamientos. Bueno, parece que escuchándos la cultura se ha fijado mucho más en este tema de lo que a veces está haciéndolo la sociedad en sí, ¿no? Las dos trabajáis como voluntarias y como activistas, muy rodeadas de este tema. ¿Cómo lleváis vosotras esa carga? ¿Ha cambiado vuestra relación con la muerte desde poner en marcha este activismo? A ver, yo por mi desarrollo profesional he vivido siempre de cerca el tema de la muerte. Eh, yo siempre digo que yo el dolor lo tengo más de la gente que he visto morir mal que de la que he visto morir bien. Yo podría dar nombres de pacientes de hace 50 años que me dejaron una huella profunda por lo mal que murieron. O sea, yo personalmente he evolucionado y lo que sí que vivo son muchas cosas con emoción. Y lo que cuando peor me quedo es cuando veo gente mal que no terminas de poderla ayudar. ¿En tu caso, Teresa? Sí, yo también, vamos, la experiencia así más fuerte que tuve fue con mi padre y bueno, pues estuvo 6 días con una sedación que no se podía hacer nada, pero aún así seguían intentando hacer cosas. Entonces, bueno, a partir de ahí yo fue cuando decidí hacer el testamento vital, como decía Leo, porque yo creo que muchas personas venimos de esa experiencia para dar el paso hacia adelante, darme de alta en la asociación y luego hacer el testamento vital. Entonces yo creo que, bueno, que cuando para mí, que no estoy como Leo, que ella ha trabajado en un ámbito donde ha trabajado con la gente, ¿no? Pues a mí me ha cambiado en el sentido de que tener el testamento vital a mí me da tranquilidad y bueno, y me gustaría que la gente de mi entorno también lo tuviera, porque sigues viendo a mucha gente que dice, ay, sí, sí, pero es que luego, y cuando llega el momento no lo hace, no quiere, bueno, pues no sé, cada uno puede hacer lo que quiera porque realmente la muerte, o sea, cómo es morir dignamente, pues es como cada uno quiera morir realmente. Uh-huh. Pero, pero sí que te cambia, o sea, porque lo que no quieres, sobre todo, yo creo que no quieres ver sufrir y se ha sufrido mucho, hay muchos enfermos que han sufrido mucho, entonces
nadie quiere morir así, yo creo, o sea. Ya casi para terminar, nos gustaría nutrirnos un poco de vuestra experiencia en este sentido y preguntaros, no desde la ley, sino desde lo humano, ¿qué es para vosotras una muerte digna? Pues para nosotros, en general, y bueno, para la asociación, una muerte digna es la que cada uno desea. O sea, hay un consenso general que es morir sin dolor y morir sin sufrimiento, morir a veces medianamente dormido o dormido del todo, y es muy respetable. Pero cada uno de nosotros tenemos un concepto de cómo queremos que sea el final de nuestra vida y cómo queremos morir. Y sobre todo nuestro propio concepto de dignidad. Cada uno considera que pierde la dignidad en un momento y depende de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, porque el testamento vital es algo, como decía antes Teresa, que se puede incluso cambiar las veces que sean necesarias y mientras tú te puedes expresar es algo dinámico, pero la dignidad al final es la de cada uno, la de que cada persona quiera hacer. Yo puedo hacer cosas que no comparta, que no entienda, pero respeto absolutamente el que diga no. O sea, hay una casilla en nuestro testamento vital que dice: háganme de todo hasta el final de mis días. O sea, hay una casilla que dice eso. Pues si alguien dice eso y quiere eso, pues bueno, pues es lo que quiere, o sea, es su dignidad y la dignidad no nos la pueden imponer, es la reflexión que tenemos con nosotros mismos. Teresa, en tu caso, para ti. Sí, yo estoy de acuerdo con Leo. Yo, creo que la muerte digna es la que cada uno quiera. Entonces, por supuesto, yo no quiero morir con dolor. Yo no quiero tratamientos invasivos cuando no tiene sentido, alimentaciones artificiales, respiradores. O sea, yo tengo claro que quiero poder estar con la gente, poder vivir, poder comunicarme, y si llega un momento en que ya no puedo hacer eso, yo ya no quiero seguir viviendo así. No tiene sentido seguir prolongando, como decía Leo en esa pregunta, hasta el infinito. Pues no quiero eso. Pues Leonor Brioso y Teresa Delgado, nada más agradeceros esta conversación, agradeceros también vuestro trabajo, vuestro voluntariado, vuestro activismo, porque nadie debería tener que buscar en soledad cómo morir. Ahí está la misión de DMD para echarnos una mano en eso. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, gracias por darnos difusión, gracias por el interés en el tema y nada, siempre que quieras algo, aquí estamos. Muchas gracias, hasta pronto.